Dios les bendiga. Esta es la iglesia de Jesucristo, el buen samaritano. Hoy vamos a estar ofreciendo la escuela bíblica para el día 3 de mayo con el expositor Senda de Vida para los niños de 6 a 9 años. Esta que le habla es la hermana Ismaris Reyes y vamos a estar ofreciendo la clase número 18 bajo el tema Una respuesta para Nicodemo. En esta mañana vamos a orar para dar inicio a nuestra escuela bíblica del día de hoy. Padre, te damos gracias una vez más por estar delante de tu presencia en esta mañana. Bendice a cada niño, a cada familia que se encuentra en sus hogares, escuchando esta escuela bíblica. Dale la enseñanza del día a través de tu palabra. Bendícelos, cúbrelos, guárdalos, mi Dios. Todo te lo pedimos en tu dulce nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Nuestra base bíblica la vamos a encontrar en Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 15. Y tenemos un versículo para memorizar en esta mañana. Y lee de la siguiente forma. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esa también está en Juan, en el mismo capítulo, en el capítulo 3, versículo 3. Amén. Y vamos a dar lectura a nuestra clase de la mañana de hoy. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con él, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. En esta mañana pues vamos a estar aprendiendo tres cosas. La primera, tenemos que comprender. ¿Qué comprender? Comprender el significado de lo que Jesús le dijo a Nicodemo. ¿Qué es el nuevo nacimiento? 2. Tenemos que aceptar los cambios, el cambio interior, el cambio dentro de nosotros. 3. Agradecer a Jesús por darnos una nueva vida. Esas son las tres cositas que vamos a estar aprendiendo en la mañana de hoy. ¿Amén? Pues bueno, como les leí al principio del tema, el tema es una respuesta a Nicodemo. Y vamos a ver en esta mañana quién era Nicodemo. Pues Nicodemo era un fariseo, era un hombre importante. Él era un hombre importante en Jerusalén. También es maestro. Y era apreciado por todos. ¿Ok? Pero aquí Nicodemo, como estuvimos leyendo, pues tiene una inquietud y era pues tratar de conocer y acercarse a Jesús, porque tenía muchas preguntas que hacerle al maestro.
Y entonces, para que nadie lo reconociera, porque él era una persona importante, pues Nicodemo decidió ir de noche para buscar a Jesús. Y entonces lo encontró de noche. Luego de Jesús hacer muchos milagros, sanar enfermos, hablar y predicar la palabra. Pues Nicodemo encontró a Jesús en el lugar donde él estaba descansando luego de un largo día. Y Jesús amablemente le abre las puertas y le permite entrar a Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo, porque ya Jesús ya todo lo conoce, ya Jesús sabía a lo que Nicodemo venía. Nicodemo no creía en el Señor, a pesar de ser maestro también. Nicodemo no creía en Dios. Simplemente él pensaba que era un hombre con mucho estudio, que Jesús era otro maestro más. Y no el Mesías, el Salvador que nosotros conocemos. Y esa era la gran respuesta que Jesús le iba a dar a Nicodemo. Y Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Pero entonces Nicodemo pues no entendió lo que Jesús le decía. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre al nacer? No. Vamos a explicar un poquito. Primero, cuando Nicodemo llega a Jesús, le dice Rabí. Rabí. ¿Qué significa Rabí? Pues Rabí es una palabra hebrea y significa maestro. Él reconoce que Jesús es un maestro. ¿Y por qué? Vuelvo y repito, ¿por qué Nicodemo busca a Jesús? Importante. Primero, porque Nicodemo necesitaba de Dios. Él sabía que había algo en Jesús que él necesitaba conocer. Pues fue a donde él. Y entonces también reconoció que Jesús era un maestro y él como estudiante pues quería saber más. Él quería aprender más de Jesús. Y también como Jesús había hecho grandes milagros y señales, pues también era una forma de curiosidad que ya Nicodemo pues tenía al verlo pasar entre tanta multitud. Pero ahora el Señor Jesús le dice a Nicodemo que él tenía que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, ¿cómo se puede nacer de nuevo? ¿Cómo? Pues Nicodemo no entendía a Jesús, por lo que les dije, porque estaba separado de Dios. Y Jesús pues simplemente pues quería enseñar que él debía hacer un cambio grande en su vida a través de la palabra de Dios. ¿Y qué era lo primero que tenía que hacer Nicodemo? Aceptar que es pecador. Amén. Y también Nicodemo tenía que ser transformado internamente para ver el reino de Dios. Cuando nosotros nacemos, pues nacemos del vientre de nuestras madres. Pero después que nacemos, como que no, después de grandes no podemos volver a entrar en el cuerpo de nuestras madres. Esa era la parte que Nicodemo no entendía. Y Jesús les fue explicando que a través de una transformación verdadera tenía que hacer un cambio verdadero en su vida. De esa forma era que podía nacer de nuevo. Las cosas viejas que ya Nicodemo había hecho, o las cosas malas que ya Nicodemo había hecho, pues tenían que dejarlas atrás. Tenía que dejar toda cosa que a Dios no le agrada, la tenía que dejar atrás para entonces empezar nuevo.
empezar a amar a Dios, a leer su palabra. También, luego de que Jesús le explicara a Nicodemo cómo podía nacer de nuevo, también Jesús le respondió diciendo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí también Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer del agua y del Espíritu. Eso, lo que quiso decir Jesús ahí es que cuando somos bautizados a través del Espíritu Santo, Él nos limpia de todos nuestros pecados y volvemos a ser nuevas criaturas en Cristo. Así que Jesús le dio también la enseñanza de lo que significaba el bautismo en agua. Y ahora Nicodemo pues tenía que aprender a amar al Señor, aprender a estudiar su palabra y sobre todo creer y confiar en Cristo. Todo lo que él hacía antes ya no lo debe de hacer. Simplemente confiar y tener la fe de que Cristo es nuestro Salvador para la vida eterna. Y le da al final pues una enseñanza bíblica que le dice que para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Le dice que si no cree en Jesús, no va a tener la vida eterna que tú y yo tenemos cuando ya aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Hasta aquí esta clase bíblica. Espero les haya gustado mucho y hayan aprendido mucho en la mañana de hoy. Dios les bendiga.